Hemos leído un texto en el Evangelio de Juan muy conocido, ¿no? ¿Quién no ha leído alguna vez la resurrección de Lázaro? Aleluya. De Lázaro, yo solo a ver. ¿Tú solo una vez? Bueno, pues tienes que leerlo más veces. Y normalmente creo que es un texto que nos llama la atención por lo espectacular, ¿no? Que un muerto resucite, que salga después de 4 días de la tumba. Bueno, suele ser algo espectacular, ¿no? Y a veces, sobre todo en este mundo, quizás lo que más se espera de un líder es, pues eso, que se muestre como líder que es, como poderoso, como alguien que ejerce, ¿no? un poder especial que fascina a la gente para que la gente le atrape y le siga. Y vamos a entrar en detalle en esta historia porque olvidamos que es verdad que Jesús resucita a Lázaro, pero yo os aconsejo que antes de iros hoy a la cama, os leáis todo el texto y toda la historia que comienza justo en el primer versículo del capítulo 11, que se titula La muerte de Lázaro, y empieza diciendo que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Empieza diciendo que Lázaro está enfermo, no está muerto. Y suceden una serie de cosas que ahora vamos a comentar, que forman parte de la historia y que sobre todo es de lo que más quisiera enfocarme hoy. Porque, como digo, forma parte de la historia y claro, nosotros siempre buscamos el final, la resurrección, ¿no? Y el Señor ordena a Lázaro que salga fuera del sepulcro. Pero ¿qué ocurre hasta llegar hasta ahí? Como he dicho, la historia empieza que le vienen a decir al Señor que Lázaro, alguien a quien él amaba, y sus hermanas, Marta y María, a quien también amaba, tenían un trato especial según nos revela la palabra del Señor. Dice en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Indirectamente, luego veremos, evidentemente Marta y María esperaban que el Señor hiciera algo. Y esto me recuerda cuántas veces tú en tu vida has llamado al Señor y le has comunicado esperando que Él hiciera algo. Y no lo ha hecho. Y yo sé que yo diría que prácticamente todos aquí aún arrastramos cosas en nuestras vidas que todavía estamos esperando en el Señor, pero el Señor parece que no contesta. Y parece como que hay ocasiones en que pensamos el Señor se ha olvidado de nosotros. Hay cosas que el Señor nos responde rápido. Hay cosas que el Señor
nos trata de inmediato, pero hay algunas cosas, a veces, quizás las más profundas y las de más importancia, como en este caso. En este caso se trata de la vida de un hombre, en la que yo sé que alguna vez te ha pasado. A ti te da la sensación de que el Señor fuera insensible. Aunque, claro, inmediatamente el Espíritu Santo te dice por dentro si en verdad el Espíritu está contigo. Pero no puede ser, mi Dios. Jesús no es insensible. ¿Qué pasa? Vamos a leer otro texto en Sofonía para añadir un poco más a esto. Sofonías capítulo 3, versículo 18. Si alguno lo tenéis y me lo leéis, por favor. 3:18. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era un par. Reuniré a los fastidiados. ¡Qué fastidio! Por el largo tiempo. Hay otro versículo, ahora no me acuerdo muy bien dónde está, perdonadme, pero estoy con la garganta hoy, que dice, volveos, oh prisioneros de esperanza. ¿Tú sabías que Dios tiene prisioneros? Sí, Dios tiene prisioneros. Son unos prisioneros muy especiales. Son prisioneros de esperanza. Hay unos prisioneros además que están ahí. Según nos dice Romanos, la creación gime y está con dolores de parto. ¿Hasta qué? Están como prisioneros de una esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la creación? ¿Quién se acuerda del texto? ¿Hay alguien que me lo diga? ¿Qué le pasa al texto? De Jesús, y habla de Jesús. Yo hablo de Jesucristo. De Jesucristo. Jesucristo Es el Señor. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está esperando que se manifieste lo que todavía no se ha manifestado, que es que el pueblo de Dios llegue a su grado máximo de perfección y pueda reflejar para lo que fue creado, porque a veces pensamos que estamos descubriendo la pólvora, ¿no? ¿Qué nos dice el Génesis? ¿Cómo fue creado el hombre, el ser humano? ¿Para qué? ¿Cuál era la principal función del ser humano? ¿Quién se acuerda? A ver, dilo. Sí, pero no era la principal, porque Dios los creó a... ¿Qué? A imagen y semejanza. Dilo sin miedo, no tengas miedo, a imagen y semejanza. Luego, de origen, ya desde el principio, ¿qué es lo que Dios tenía en mente y qué es lo que Dios quería que hiciera el ser humano? ¿Lógica? Reflejar la imagen de Dios.
reflejar la imagen de Dios. Y por causa del pecado, pues, que por cierto, ¿qué significa pecado? En el griego, la palabra que se utiliza para pecado, no sé si sabéis qué significa errar en el blanco. O sea que lo que viene a significar es que el hombre al pecar se equivocó y lo que en realidad era el propósito de Dios lo cambió y falló en el blanco. No hizo lo que tenía que hacer. Aleluya. Dios tiene gente que lleva largo tiempo esperando. Y esto a nosotros además, como nos cuesta. Y a veces pensamos, yo no sé si a ti te ha pasado, yo me acuerdo que una vez le llamé cruel a Dios. Yo sé que esto a lo mejor te parece muy fuerte. Y quiero decirte una cosa. Dios siempre nos va a sorprender y siempre nos sorprende. Dios nos conoce. Y una cosa es la rebeldía de soberbia, de orgullo, de vanidad, como es la que ejerce Satanás, que por eso fue apartado, entre otras cosas. Pero a Dios no le importa cuando tú estás enrabietado. Si eres sincero y eres claro, porque Dios sabe tus debilidades. Y no se trata a veces de ser hipócritamente humilde. Dios, y lo podemos ver en la vida en general, a veces tú dices, esta persona con lo furiosa, lo enrabietada que está, pero Dios sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Y Dios ama la sinceridad. Y si tú eres sincero, vuelvo a decir, eso sí, no de forma soberbia, de forma humilde, pero le dice, Dios mío, es que no aguanto esto, es que estoy mal, es que necesito ver algo. Dios te va a atender. Dios no te va a dejar tirado. Porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que tú sufres. Dios sabe lo que hay dentro de ti y lo que te está afectando y de qué manera te está afectando. Lo que pasa es que Dios a veces tiene sus motivos y sus propósitos. Y ya yendo a la historia del Evangelio, Dios a veces, como Él trabaja conforme a su voluntad, a veces nos tiene que sorprender y nos tiene que llevar por un camino, porque tiene que hacernos ver cosas. Entrando en la historia nos viene, vuelvo a decir, leérosla si podéis hoy, cuando saquéis un rato con calma, en casa quizás o por ahí, leérosla y meditar los detalles. Entonces, nos dice la historia que le envían María y Marta, le envían a Jesús para que le den la noticia, mira, Lázaro, nuestro hermano, porque era el hermano de Marta y de María, al que tú amas, está enfermo. Evidentemente ellas esperaban que Jesús dijera, bueno, voy a verlo, aunque solo sea para verlo antes de morir. Pero nos dice el versículo 6, cuando oyó Jesús
bueno, cuando yo, sí, hablando de Jesús, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más. Esto parece, incluso no sé, si nos metemos en la historia y lo vivimos, tú ponte en el lugar de Marta y María, casi te podría parecer que desinterés, ¿no? Este hombre, que poco valemos para él, ¿no? Le vamos con la noticia y se queda 2 días más. Yo estoy seguro que alguna vez, y puede que ahora, yo no conozco la situación de cada uno, ni tengo por qué saberla, no es mi función, pero Dios sí te conoce. Dios sabe lo que hay en tu corazón y Dios sabe lo que tú esperas y Dios sabe lo que te corroe y Dios sabe lo que anhelas y Dios sabe tus dudas. Entonces, dice, Jesús amaba a Marta, a Lázaro, a María, sí, pero se queda 2 días más. Y después de pasados los 2 días, le dice a los discípulos, venga, vamos a Judea otra vez. Después de 2 días, ¿qué sentido tiene esperar 2 días? Y ahora que hemos esperado los 2 días, venga, vámonos para allá otra vez. Y los discípulos le dicen, Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Vamos a ver, Señor, cada vez te entiendo menos. Resulta que te hablan de Lázaro y te quedas 2 días. Esperas 2 días, si no te preocupa tanto, ¿por qué quieres ir ahora? Si sabes que nos están buscando para apedrearte. Señor, esto no tiene lógica. Tú no te mueves con la lógica nuestra. Y respuesta del Señor. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz del mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ya me lo has dejado todo claro. O sea, yo te digo que para qué vamos a ir, que nos van a dar caña, y tú me dices el que anda de día no tropieza, solo el que anda de noche. ¿Qué tiene que ver las castañas con las albóndigas? No lo entiendo, Señor. Pero el Señor le está señalando algo que, claro, en ese momento ellos no lo pueden ver. El Señor les está diciendo, lo importante no es el andar, sino que tú veas por dónde andas. Que tú sepas de verdad, que tú tengas luz en tu mente y en tu corazón. El problema está si andas de noche, que es cuando te puedes caer por el barranco. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Pues el Señor siempre se va a mover en un plano distinto al nuestro. Los apóstoles, los discípulos en ese momento estaban pensando en que ir podría ser peligroso, en que lo perseguían, estaban pensando en las circunstancias que les rodeaban. Pero Jesús no estaba pensando en eso. Jesús estaba pensando en que lo que sean cuales sean las circunstancias necesitamos es luz espiritual. ¿Y cómo le dice el Señor a aquellos que le enviaron, no sé si fue Herodes o no sé quién, cuando le dice,
ir y decir a aquella zorra que hoy y mañana echo fuera demonios, pero no me vais a poder pillar hasta que no llegue el tiempo. Porque el que controla todo es Dios. Y sin la autorización de Dios no me podéis poner una mano encima. Entonces, lo que el Señor les intenta ir sembrando, porque esta es la segunda cuestión importante. Dios a veces, acordaos que hablábamos algo de esto el domingo pasado, lo de las piedrecitas, si os acordáis, un poquito aquí, otro poquito allí. Dios a veces en tu vida, yendo a lo particular, a lo privado, Dios va colocando piedrecitas en tu vida, va colocando cosas que tú en el momento en que las recibes no lo entiendes. Como le dijo el Señor a Pedro, lo que yo hago ahora cuando le lava los pies, tú no lo entiendes y yo sé que no lo puedes entender, pero lo entenderás después, cuando llegue el momento. ¿Qué tuvo que pasar entre medio? Que Pedro tuvo que vivir una amarga experiencia para entender, entre otras cosas, lo que es el verdadero amor y lo que es ser restaurado por amor y no depender de las fuerzas humanas, sino de las fuerzas divinas. Claro, cuando tú esto no lo conoces, no lo has vivido, no lo sabes, no lo entiendes, como muchas cosas. Pero Dios tiene muchos recursos y Dios sabe cómo tratarte, qué piedra colocar en tu camino. Dios sabe incluso cómo dejarte tropezar para que te des cuenta que hay una piedra que a lo mejor tú no veías. Pero Dios te está preparando. Y cuando Dios tiene previsto un gran cambio en tu vida, normalmente la preparación va a requerir un largo tiempo. Los fastidiados por el largo tiempo, porque va a requerir que el Señor te trabaje de una forma especial. Acordaos que también le dice a los discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis, ¿quién se acuerda? Sobrellevar. Os tengo que preparar. Hasta ahora os he llamado amigos, pero vendrá un tiempo que ya no seréis, os he llamado siervos, pero vendrá un tiempo en que os llamaré amigo. ¿Por qué? Porque cuando os haya terminado de preparar, la intimidad que voy a tener con vosotros va a ser muy superior a la que tengo ahora. Vuestro entendimiento será mayor y os podré comunicar cosas que ahora no os puedo comunicar. Pero tengo que prepararos. Y cuando Dios va a hacer algo fuerte, y yo creo personalmente, esto lo dejo ahí, pero vosotros lo meditáis con el Señor, creo sinceramente que se acercan tiempos de cambios importantes, no solo a nivel personal de cada uno de nosotros, sino creo que a nivel de pueblo de Dios se acercan cambios importantes. Cuando se acercan manifestaciones de Dios fuertes, gloriosas, potentes, previo a eso hay un tiempo largo de fastidio, porque Dios tiene que prepararnos, porque Dios no se mueve
en lo que sí nosotros y desgraciadamente el mundo moderno se mueve demasiado para mi gusto, en lo espectacular, el show, como se suele decir, y lo banal. No. Dios es capaz de hacer muchas cosas, pero además no nos engañemos. Yo conozco gente que ha visto milagros del Señor y sigue sin creer. ¿Son importantes los milagros? ¿Son importantes las obras? Por supuesto que sí. Pero no es ninguna garantía. Mirad, si leemos en el versículo 45, inmediatamente después del que hemos leído, dice el 44, el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ha salido el muerto después de 4 días, como le dice María le dice, hiede, huele mal ya, Señor, se está descomponiendo. Ábrela. Y dice el 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Y entonces los principales sacerdotes y fariseos, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. A ver cómo no lo podemos quitar de en medio. Habían visto salir a un muerto de la tumba y lo único que se les ocurre es, ¿qué vamos a hacer con este? Siempre va a haber eso. Porque siempre hay gente cerrada, siempre va a haber gente que busca explicaciones a la obra de Dios que no sean conforme a su santa voluntad. Siempre lo va a haber. Pero lo importante no son esos. Lo importante y la pregunta que sigue permaneciendo es, ¿y tú en tu vida? Como le dijo a los discípulos el Señor, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué es lo que tú piensas del tema? Pero como Dios dice y como Jesús nos revela aquí, y como he dicho antes, cuando Dios va a hacer algo importante, Dios va a empezar a tratarte un poco como a Marta y a María. Y no te extrañe que a veces tú digas, Señor, ¿por qué llevo tanto tiempo esperando? Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Cuándo veré la luz? Y a lo mejor tú no sabes que en la cocina de Jesús ya se está cocinando algo muy gordo, pero tienes que prepararte. ¿Qué le dice Jesús, versículo 40? A Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero ¿qué le iba a mostrar el Señor a Marta y a María? Que esto no era una frase bonita, que esto no era una frase más. Porque ellas le dicen, si veis los otros, por ejemplo en el 24, Marta le dice, no, yo sé que resucitará en el día postrero. Tú tienes tu criterio de cómo van las cosas, pero Jesús la sorprende.
Todo esto antes de hacer nada. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una de las cosas que más repite el Señor cuando vienen a pedirle que haga un milagro es: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees de verdad? Dios, Jesús, quiere sacar de ti fe, pero no solamente la fe de decir, bueno, yo creo en Dios, no. Es una fe, como dice en otro sitio, cuando tú pides algo, espera que te venga y te vendrá. Espera en Dios, pero de una forma expectante, no de una forma, bueno, Señor, a ver si, a lo mejor, puede que, quizás ocurra. No. Tienes que cambiar el chip, como se dice ahora. Tienes que esperar de forma activa que algo va a pasar. Que Dios no te va a dejar sin respuesta. Porque Dios no miente. Y si Dios no quiere, por lo que sea, concederte algo o hay un problema o lo que sea, Dios te lo va a hacer ver. Pero si Dios no te lo hace ver y lo que te hace es esperar, es por algo. Lo que ocurre es que a veces Dios tiene que derribar tus esquemas. Marta y María estaban pensando, lógico, que ya una vez que el hermano ha muerto ya no hay solución, que la única solución que Cristo podía hacer es antes de que el hermano muriera. Pero una vez que Lázaro ha muerto, ya aunque sea Cristo, no hay solución. Y el Señor le va a hacer ver algo importante. No, ni siquiera la muerte me puede parar. No, Marta, no, María. No son tus esquemas, es mi poder. Y yo, en un momento dado, soy capaz de vencer y de alterar todas las leyes de la naturaleza porque yo soy el que las ha creado. ¿Que tú no lo entiendes? Bueno, ¿y por qué tienes que entenderlo? Yo no te he pedido que me sigas por tu sabiduría ni por tu ciencia, me tienes que seguir por fe. Amén. Por confianza, por saber que te amo, que no te voy a dejar en la estacada y que si te hago pasar por una situación difícil, será por algo. Cuando tú disciplinas a un hijo tuyo en la vida natural, ¿lo haces porque eres un sádico o lo haces porque te preocupa que tu hijo o tu hija o quien sea vaya por un camino que lo único que le proporcione sea dolor y muerte? Y lo que quieres es cambiar las cosas. Si Dios te disciplina, no será también porque te ama, porque no quieres que vayas por un mal camino. Si Dios te hace esperar, es porque tiene preparado algo gordo. Y más te haga esperar, más gordo es lo que te tiene preparado. Pocas personas pueden decir que han visto levantarse a un muerto de la tumba después de 4 días. Pero entre esas pocas personas están Marta y María, que vieron a su hermano salir de la tumba. ¿Cómo les cambiaría los esquemas a Marta y a María esto? ¿Verdad? A que a partir de entonces la cosa cambió mucho. ¿Sabéis, por ejemplo, un detalle?
que nos da el Evangelio nos dice que María, poco antes, después de este episodio, poco antes de que fuera a ser entregado y crucificado, cogió un frasquito y ungió al Señor con ese perfume. ¿Sabéis? Esto es una costumbre muy bonita, preciosa, que aún creo que en algunos países orientales se tiene la costumbre. A mí me lo explicó una vez un siervo de Dios. En aquella época, sobre todo las mujeres orientales, tenían la costumbre de coger un frasquito que se lo colgaban y estaban juntando durante mucho tiempo, porque era muy caro, para comprarse ese perfume. Y cuando se casaban, ese perfume lo derramaban sobre el cuerpo de su amado como en señal de entrega y de amor. Si tú tienes esto en mente, te das cuenta de lo que significaba que María le diera ese frasquito y lo derramara sobre Jesús. Porque de la misma manera que ese frasquito en el matrimonio significa te doy mi vida a ti, marido mío, al que amo, al que llevo en el corazón, lo que María le estaba diciendo a Jesús es te doy mi vida a ti. Tú has pasado a ser el centro de mi vida. María sentía algo especial por el Señor, pero ¿no pensáis que la experiencia con Lázaro le abrió los ojos sobre muchas cosas? Pero lo importante quizás que es el espectáculo de ver a Lázaro salir de la tumba, o cómo hizo Dios las cosas para abrirle los ojos y para cambiarle los esquemas a todos los que estaban allí. Hay un versículo, a ver si lo encuentro, que dice, así, míralo, aquí está. El 15 dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Lo he hecho aposta. He esperado que él muriera, entre otras cosas, para que nadie pueda decir que ha sido un truco, que ha sido algo preparado. No, no, está muerto. Lleva 4 días. No hay duda de que está fiambre. Y a este fiambre yo le digo, Lázaro, sal. Ya lo habéis visto. Pero lo importante, lo más importante no es esto. Como cuando le dice a los discípulos, no os alegréis de que cuando le dais la orden los demonios salen. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida en los cielos. Lo importante no es lo espectacular, no es el show, no es... Yo puedo hacerlo, claro que lo puedo hacer, pero a mí lo que me interesa son vuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón? ¿Percibes lo que tienes que percibir? ¿Hay verdadera luz en tu corazón? ¿Le das la importancia a lo que verdaderamente es importancia o le das importancia a lo material? ¿Cuál es la luz de tu vida? ¿Caminas de día o caminas de noche? Eso es lo más importante. Que tú te des cuenta de que lo que realmente llena de contenido tu vida no es lo material, sino lo espiritual.
Como he dicho al principio, no sé qué hay en cada una de vuestras vidas, ni tengo por qué saberlo, porque yo soy como uno más de vosotros. Yo mismo tengo mis propios problemas, mis propias debilidades y mis propios fracasos y un montón de cosas más. Pero Dios sí te conoce y te ama tal como estás y tal como eres. Solo que Él quiere renovarte, Él quiere cambiarte, Él quiere moldearte a la imagen de su Hijo. Esa es la obra que ha empezado y que quiere terminar en ti. Deja que Él lo haga, deja que Él te sorprenda y sigue insistiendo. Que llevas largo tiempo esperando alguna cosa, no lo dejes. ¿Sabes también qué beneficio tiene el largo tiempo? Forja tu carácter, te hace firme, porque no es fácil esperar largo tiempo cuando no parece haber respuesta. Pero cuando llegue el momento, si has permanecido firme, acordaos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Merecerá la pena. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya.